de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC. Oye, ¿has escuchado de los cambios en la educación en el Perú? No mucho. Entonces tienes que escuchar Educación en Acción. Este año venimos recargados y trataremos diversos temas relacionados con la realidad educativa de nuestro país. Tendremos invitados especiales todas las semanas que nos acompañarán a discutir sobre ellos. No te quedes con las ganas de saber y sintonízanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC. Radio Zona PUC es para ti. Si eres alumno, trabajador o docente de la universidad, siempre habrá un programa que te va a interesar. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Política, universidad, debate, realidad nacional. Esto es El Populacho. Crisis política. Salimos de una y entramos a otra. La crisis presente, parafraseando a Víctor Andrés Belaúnde. ¿Y cómo navegan las ciencias sociales, los científicos sociales por estas crisis? Bienvenidos al programa de hoy del Populacho, de todos los viernes, de 2 a 3 de la tarde por Radio Zona PUC. Y para iniciarnos en estas breves reflexiones vamos a hacer un pequeño repaso histórico de las ciencias sociales, de los científicos sociales en el Perú. Y para eso tenemos que remontarnos a los años 60, 70, o quizás un poco antes, podríamos poner como precedente a la generación del 900, Mariátegui, el mismo Víctor Andrés Belaúnde, Aya de la Torre, pero lo que nos interesa es cómo se han ido institucionalizando las ciencias sociales en el Perú. Y encontramos ese punto en los años 60 y 70, donde las ciencias sociales cruzan por un periodo interesante. Por un lado, su consolidación a través de propuestas intelectuales ambiciosas y comprometidas políticamente, influenciadas por una visión estructuralista de la sociedad. Es un momento donde hay una presencia crítica de académicos en la lectura de lo popular, cómo se estaba gestando el crecimiento de la ciudad, de Lima, y al mismo tiempo un momento importante es también un posicionamiento claro frente al gobierno militar progresista de Velasco. Hay un compromiso político y surge esta figura del intelectual comprometido. Sin embargo, tenemos un segundo momento, cuando ya empezamos, tenemos el retorno a la democracia, y es con este establecimiento de la democracia pasamos a un análisis más objetivo, profundizando en el uso de herramientas metodológicas y teóricas traídas sobre todo desde el extranjero por el desarrollo de las ciencias sociales a nivel del mundial. Sin embargo, este acotamiento de metodológico, más que acotamiento, este desarrollo metodológico para posicionar la objetividad de las ciencias sociales, por así decirlo, deja de lado un poco la relevancia social y política en un segundo, sino un tercer plano. Entonces, en ese sentido, se van desarrollando las ciencias sociales y pasan los años y vale la pena preguntarse, ¿no?, hacia dónde vamos. Tan jodidos estamos ahora con esta crisis. La crisis presente es la crisis eterna. Y como estudiantes de pregrado sentimos que vamos tambaleando a oscuras, como espectros inertes sin rumbo alguno. Y aquí quiero poner una frase del filósofo Alain Badiou que dice: el siglo XX fue un gran siglo para la política. El escritor francés André Malraux decía que en nuestro siglo la política fue lo que reemplazó al destino. Entonces el destino del siglo es la política y la tragedia del siglo es la política. Pero se acabó el siglo y ahora ya no sabemos lo que es la política. Para entrar al programa y pasar la palabra a mi compañera Vero, la reflexión que nos suscita el día de hoy es cómo entender la relevancia política de las ciencias sociales en el Perú actual y su rol en el desarrollo del país. ¿En qué momento se encuentran las ciencias sociales y cuál es el rol ahora de los cientistas, de los científicos sociales en el desarrollo del país? Les paso con Vero y nos vemos más adelante. Hola, ¿cómo están a todos y todas? Bueno, como todas las semanas tenemos una lectura que recomendamos y justo tomamos para tratar el programa de hoy. Espero hacerle honor a la lectura y al contenido que esta tiene. La hemos tomado del libro
que implica hacer ciencia política desde el sur y desde el norte, el cual está editado por Eduardo Darjant y Martín Tanaka. Nos hemos centrado en el artículo de Juan Pablo Luna, que es doctor en ciencia política y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Al inicio del texto nosotros podemos rescatar que el autor declara esta insatisfacción frente al estado actual de la ciencia política contemporánea, justo por dos sensaciones. Una primera, por el tipo de educación que él recibió en Estados Unidos. Él señala que dentro de una epistemología neopositivista, en la cual los gringos están locos, y porque las ciencias sociales latinoamericanas han perdido una capacidad de interlocución crítica con el mainstream y con quienes practican la ciencia política desde justo este paradigma dominante. Entonces él señala, publicamos más que antes, pero somos relativamente inocuos. Entonces ambas sensaciones de insatisfacción son las que él va a justificar a lo largo de todo su texto. Él menciona que hay una preferencia actual entre la inferencia causal sobre la inferencia descriptiva, ¿no? Hay una corriente experimental en la que nosotros nos basamos ahora, la cual está también promovida por financiamientos internacionales y nacionales, los cuales nos plantean estándares frente a los que el investigador no tiene autonomía, ¿no? Entonces él señala que hay un énfasis casi hegemónico en la identificación causal, más allá, o sea, que va más allá de las tradiciones teóricas y metodológicas. Esto es a lo que él va a denominar mainstream, ¿no? Y en palabras simples, él se refiere a esta obsesión por testar teorías deductivamente, sin necesariamente aprender mucho de la realidad en este proceso. Dichas teorías, él señala que pueden ser simples y se enfocan en buscar causalidades, ¿no? Foco en un par de ideas que van a ser causales específicas de otras, ¿no? Frente a esto, el autor se hace dos preguntas. ¿Cómo calibrar el peso del mainstream en nuestra investigación? Y cómo calibrar el efecto del mainstream en la ciencia política tal como se está dando en América Latina. Para la primera pregunta, él responde que nosotros deberíamos analizar en qué medida nuestra ontología sobre cómo es y cómo funciona el mundo político y social se encuentra alineada con nuestras metodologías para poder explicar esta realidad, describir esta realidad en el ejercicio profesional que tenemos. El autor cita a Hall también y dice que, tal cual textualmente dice, sospecho que podría estarse configurando una brecha creciente entre ontología y metodología en la ciencia política sobre América Latina. De esta manera nosotros estamos un tanto de acuerdo con el autor, ¿no? Pensamos también que hay una simplificación de este discurso frente a la realidad, ¿no? Hay una tendencia que está separando la realidad política y lo social frente a este mainstream respecto a América Latina. A la segunda pregunta sobre cómo calibrar este efecto del mainstream, él dice que este mainstream parece tener la capacidad creciente de influir en la forma en cómo realizamos política en la región, especialmente a través de los estándares de profesionalización que se han incorporado en las comunidades académicas que tenemos, ¿no? Entonces, existe un desajuste, un desbalance entre los procesos políticamente relevantes que están ocurriendo en la región y las preguntas de investigación que nos planteamos como académicos. Hay una forma de simplificar, él menciona estas preguntas, ¿no? Cada vez, como decía, buscamos factores causales que no siempre se pueden aplicar en otras realidades, ¿no? Sino solamente para nuestro caso específico. Entonces él señala que estamos perdiendo esta capacidad de describir fenómenos y conceptualizarlos. Entonces, para él, en América Latina, la inferencia descriptiva va perdiendo valor. Entonces, ¿qué es posible hacer?, dice el autor, ¿no? Él señala, discutir criterios de profesionalización, fortalecer las comunidades de investigación sur-sur, que implica que se relacionen más entre académicos de una misma región, exponer activamente la falta de contextualización
y la ausencia de citas de trabajos locales o escritos en español en el mainstream. Asimismo, debemos intentar dialogar con el mainstream en base a aportes y críticas teóricas. Sin embargo, yo quería rescatar que hay algunos retos que tenemos. Por ejemplo, el financiamiento para la investigación en nuestro país, tratar de hacer un diálogo plural con otras especialidades, el acceso a datos que también tenemos, ya que no hay una cultura de la información en nuestro país, una presión académica para generar publicaciones, una especie de carrera de académicos. ¿Y cuál es el rol del académico en la realidad? Para estos temas nos va a acompañar en el siguiente bloque un querido y muy respetado profesor de la especialidad de Ciencia Política, Uno Martín de los Tanaka. pilares de la ciencia política peruana contemporánea. Entonces los dejamos con Giovanni, Fernando y el profesor Martín, que estarán a cargo de la siguiente sección y nos ayudarán a reflexionar en torno a esta lectura y en torno a todas las cuestiones que tenemos. Esto es el Populacho, todos los viernes de 2 a 3, no se vayan. Ya regresamos con El Populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Espectrópolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC. Oye, ¿has escuchado de los cambios en la educación en el Perú? No, no mucho. Entonces tienes que escuchar Educación en Acción. Este año venimos recargados y trataremos diversos temas. relacionados con la realidad educativa de nuestro país, Tendremos invitados especiales todas las semanas. que nos acompañarán a discutir sobre ellos, No te quedes con las ganas de saber y sintonízanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC. Radio Zona PUC es para ti. Si eres alumno, trabajador o docente de la universidad, siempre habrá un programa que te va a interesar. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Hola, estamos de vuelta en el Populacho. En esta sección conduciremos yo y Fernando y tenemos a nuestro invitado, el profesor Martín Tanaka. Él es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, investigador principal y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos, del que también fue su director general entre el 2005 y el 2007. Actualmente es el profesor de acá de la carrera de pregrado y muchos de nosotros, seguramente los que están viendo, lo conocen muy bien. Para empezar y para romper el hielo, Martín, te queríamos hacer una pregunta que está relacionada a tu interés por estudiar sociología, sobre todo en los años 80, donde es un contexto bastante complicado, ¿no? Inflación, terrorismo, y queríamos saber cuáles fueron las influencias en tu caso para poder estudiar una carrera de ciencias sociales en ese contexto tan jodido, digamos, y si hubo alguna persona que te influyó o cómo fue tu decisión de estudiar esa carrera, ¿no? Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación y felicitándolos por el programa. Bueno, a ver, respecto a lo que me preguntas, a ver, mi historia es una historia a ver, ¿cómo decirlo? Yo estudié en un colegio en donde yo no sabía nada de las ciencias sociales. Creo no exagerar diciendo que cuando yo terminé el colegio, para mí en la universidad solo se estudiaban 3 cosas. O sea, Derecho, Ingeniería y Medicina. No, yo no sabía que existían más carreras, prácticamente. Entonces yo postulé a Derecho e ingresé a Derecho. Y en Estudios Generales Letras es que yo descubrí que el mundo era mucho más grande y mucho más complicado y había un montón de carreras. Yo no sabía nada de eso, digámoslo así. Mi familia es una familia en donde no había universitarios, no es que yo haya sido el primero de mi familia en llegar a la universidad, pero prácticamente, digamos, entonces no tenía ninguna referencia yo del mundo universitario.
Ingresé a Derecho, pero ya en estudios generales ya tenía dudas, ¿no? Ya me interesaba la historia, me interesaba la filosofía, en fin, varias carreras, pero me interesaba la economía también, en fin, como muchos estudiantes de estudios generales, creo yo, ¿no? Que no saben bien por qué definirse. Al final yo hice un semestre en la Facultad de Derecho y ese semestre fue clave para darme cuenta que yo jamás iba a estudiar Derecho. Ya en la Facultad de Derecho. Llevé 3 cursos, digamos, adelanté 3 cursos en la Facultad de Derecho, y uno me pareció un curso interesante, dictado por Marcial Rubio, y otros 2, digamos, ya por pudor no menciono quiénes, pero yo dije, ni hablar, yo jamás voy a terminar esta carrera. Es más, abandoné ese curso, un curso de Derecho Civil, dije, no, yo me suicido antes que estudiar Derecho. Y entonces, digamos, en esa decisión, bueno, Sociología parecía una buena opción, ¿no? También estuve tentado por estudiar Historia o Economía, pero en fin, al final terminé estudiando Sociología. Me acuerdo que en medio de esa decisión hablé con algunos profesores, a ver qué me aconsejaban, ¿no? Me acuerdo que hablé con Gonzalo Portocarrero, con Javier Higuíñez, con Guillermo Rochabrún, cuando yo, digamos, todavía estaba en letras y no sabía qué carrera estudiar, ¿no? Que son de distintas carreras cada uno de ellos, ¿no? Exacto, digamos, Sociología, Economía, ¿no? Historia en ese tiempo se veía como demasiado rígido, demasiado conservador, me parecía muy parecido a Derecho en ese sentido, mientras que Sociales era mucho más horizontal, más democrático, más accesible, ¿no? Me acuerdo mucho que lo que me hacía dudar en estudiar Sociología es que yo tenía la percepción de que en Sociología, digamos, siendo un poco injusto quizá, pero tenía esta idea de que como caramba, uno estudia Sociología y como que puedes decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa, y en cambio yo a los economistas los veía estudiando matemáticas y haciendo fórmulas, ¿no? En cambio los de Sociología como que todo se podía hacer. Es más, hasta en los de Derecho tú tenías que ceñirte a lo que dice el código, ¿no? Pero en cambio los sociólogos como que decían cualquier cosa, ¿no? Y yo me acuerdo que hablé con Guillermo Rochabrún para preguntarle sobre eso, y él me dijo algo que es una gran verdad, que en cualquier carrera vas a encontrar charlatanes que dicen cualquier tontería, y en cualquier carrera vas a encontrar gente muy seria, muy profesional, muy dedicada, muy responsable, ¿no? Entonces, que no me dejara guiar por ese criterio para definir qué estudiar, sino que qué es lo que en realidad me gustaba, ¿no? Y lo que a mí me gustaba más eran temas de sociedad y política, y en ese tiempo no existía ciencia política. Creo que si hubiese existido hubiese estudiado ciencia política. Y bueno, y es así como terminé en Sociología, ¿no? Pero ya desde estudios generales, digamos, encontré la vida política y me pareció algo interesantísimo, y por eso seguí por ahí, ¿no? ¿Qué era particular de los 80s para esa decisión? ¿Algo de la época que te llevó por ahí, o era independiente de lo que estaba pasando? No, yo creo que el contexto era muy importante, ¿no? O sea, yo ingresé en la universidad hace mucho tiempo, digamos, en el año 83. Yo entré a la universidad, pues, y ese mismo año Alfonso Barrantes ganó la alcaldía de Lima. Entonces había mucha agitación, mucha polémica, mucho interés en el mundo de la política. Yo, como les comentaba, yo de eso no sabía mucho, yo recién lo descubrí en estudios generales y me interesó mucho, me fascinó, quería aprender y saber más sobre eso, y creo que por eso es que terminé estudiando Sociología, ¿no? Claro, la Católica era distinta, ahí había mucha más movilización, las personas estaban más decididas en participar activamente en política, y algo que no es ahora. ¿Cómo ha cambiado eso? Bueno, la universidad está muy politizada en esos años, ¿no? A ver, para ponerles ilustraciones, yo me acuerdo cuando entré, habían los grupos de derecha, el representante estudiantil en el tercio en estudios generales era Jaime Bailey, no sé, luego teníamos apristas, ¿no? Activando, ¿no? Uno de los que más o menos es de mi promoción es Javier Barreda, ¿no? Era uno de los jóvenes
militantes apristas en estudios generales. ¿Y en tu vida universitaria tú participaste en política alguna vez? Sí, bueno, más o menos, ¿no? Yo postulé a las elecciones del Centro Federado en Estudios Generales Letras y fui secretario de organización en el Centro Federado de Letras. ¿Con qué partido? Con un grupo de izquierda, y le ganamos en la lista del APRA, ¿no? Y además nos tocó un evento muy fuerte, ¿no? Cuando estábamos en el año 84-5, nos tocó una huelga. Que es una experiencia lejana seguramente a ustedes, ¿no? El sindicato de trabajadores de la universidad entró en huelga en la universidad y los estudiantes apoyamos la huelga del sindicato, ¿no? Y tomamos la universidad, ¿no? Yo no sé si tienen ustedes algún eco, algún recuerdo institucional de eso, digamos, pero tomamos la universidad, ¿no? O sea, tenemos piquetes que controlamos los accesos a las puertas, nos quedamos a dormir dentro del campus para evitar que se metieran a romper la huelga, en fin. Y nos movilizamos también al Ministerio de Economía, porque en ese tiempo el gobierno financiaba, el Estado peruano, digamos, subsidiaba parcialmente algunas universidades privadas, ¿no? Y bueno, chocamos con las autoridades, en fin, coordinamos con los representantes de la Asamblea Universitaria, en fin, fueron momentos bien interesantes, ¿no? Pues, posteriormente, nosotros los estudiantes te conocemos sobre todo por tu vida académica, ¿no? Y tú en la carta a estudiantes de ciencia política que escribes, mencionas lo siguiente: solo podemos incidir eficazmente sobre la política entendiendo su lógica, paso imprescindible para su transformación, y que ahí reside el aporte del politólogo. Yo te pregunté esto de si habías participado en política en tu vida universitaria, a propósito de esta siguiente pregunta, ¿no? Luego de la universidad, luego de tu vida académica y luego de entender, digamos, de cierta manera ya bien la lógica de la política, ¿no has tenido el bichito de entrar a transformar la política en estos años? A ver, bueno, estás mencionando un texto que salió publicado en un pequeño libro en México, ¿no? Donde varios académicos nos pidieron escribir cartas a estudiantes de ciencia política, ¿no? Entonces, yo efectivamente digo eso, ¿no? Que el politólogo, sobre todo, se dedica a estudiar y a entender las cosas, ¿no? Ahora, por supuesto, el vínculo con la política es muy cercano, ¿no? Pero, digamos, si me hablas de militancia, quizá yo quedé curado porque terminando yo la universidad en los últimos tiempos, yo entré a militar brevemente en Izquierda Unida, ¿no? Pero justamente yo entré a militar en Izquierda Unida cuando la Izquierda Unida se estaba rompiendo, ¿no es cierto? Entonces, no hubo dónde militar porque la izquierda se dividió poco tiempo después, ¿no? Y creo que, digamos, son cosas, si bien están muy conectadas a nivel, no sé, de personalidad, como que te requiere cosas bien diferentes, estudiar la política y hacer política, ¿no? Sí, yo alguna vez escuché algún comentario que decía: una cosa es ser Don Juan y otra cosa es ser ginecólogo, decían, ¿no? Y me parece que es una buena imagen, ¿no? Parecen estar muy relacionados, pero requieren habilidades, temperamentos bien diferentes, ¿no? Para el siguiente bloque queríamos empezar un poco preguntándote por el contexto actual de América Latina, teniendo en cuenta que enseñas un curso en América Latina y las cosas que están pasando, los procesos ahora, las elecciones. Queríamos preguntarte un poco sobre cómo ves este contexto antes de ya pasar a otras preguntas más dedicadas al programa de hoy, que son sobre eso, sobre la relación entre academia y política. Entonces vamos a empezar con esa pregunta sobre cómo ves ahorita desde la ciencia política un poco el panorama actual de América Latina, y luego ya pasar a otras preguntas. Bueno, brevemente decir que es un panorama complejo y creo que se ve que estamos ante un momento de cambio, ¿no? En donde lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en el futuro es diferente, creo yo, a lo que hemos vivido en el pasado, ¿no? Y por lo tanto no llegamos a entenderlo del todo. Ahora el tema de la judicialización de la política es cada vez más importante, la entrada de intereses ilegales, criminales a la política es cada vez más importante, ¿no? Y eso requiere nuevas herramientas, ¿no?
Ya. Con esto cerramos este bloque y seguiremos conversando acá en el Populacho en el siguiente. Ya regresamos con El Populacho. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Oye, ¿has escuchado de los cambios en la educación en el Perú? No, no mucho. Entonces tienes que escuchar Educación en Acción. Este año venimos recargados y trataremos diversos temas. relacionados con la realidad educativa de nuestro país, Tendremos invitados especiales todas las semanas. que nos acompañarán a discutir sobre ellos. No te quedes con las ganas de saber y sintonízanos Todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC. Yo escuché todas mis playlists de Spotify. Me bajé todos los podcasts. Ya no sé qué escuchar en YouTube. No te preocupes, escucha Radio Zona PUC con los mejores programas universitarios y nunca te aburrirás. Zona PUC, la primera radio universitaria por internet. 1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar. ¿Quieres saber quién escucha Zona PUC? Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC. Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar. Estamos de vuelta con El Populacho. Bienvenidos de vuelta al programa El Populacho. Estamos acá con Martín Tanaka y habíamos cerrado el bloque anterior con una pregunta sobre la actualidad política latinoamericana. Martín, habías mencionado un poco sobre la judicialización de la política en todo Sudamérica, incluyendo a lo que ha pasado recientemente con Keiko Fujimori, pero una pregunta anterior creo que va más por el lado que estás hablando de que hay un cambio actual, o quizás también piensas que la judicialización es parte de este cambio, pero ¿por dónde ves este cambio? ¿En el lado de las elecciones, la tendencia política de los políticos que están emergiendo? Bueno, no sé, a ver, para empezar, el hecho de que hasta no hace mucho, digámoslo así, uno pensaba que para entender la política uno tenía que mirar, por supuesto, a los partidos políticos, uno tenía que mirar también, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios empresariales, a los gremios de trabajadores, en fin, no sé, a los movimientos sociales, algo, un poquito, digamos, también de influencias de actores internacionales, ¿no? Que sé yo, el Fondo Monetario Internacional, el PNUD, en fin, no sé. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahora, cada vez más, uno dice, para entender, y uno mira todo el panorama latinoamericano, entonces, para entender la dinámica política, cada vez más hay que saber también sobre qué pasa con los jueces, qué pasa con los fiscales, cuáles son sus orientaciones, sus simpatías, sus fallos. Claro. Hay que saber también cuáles son los negocios ilícitos y cuál es su relación con la política y hasta qué punto han penetrado a los municipios, a los gobiernos regionales, al parlamento.
en fin, empiezan a aparecer muchas cosas que no solíamos ver antes y que eso, abren agendas de investigación muy grandes y te obligan a mirar la política de otras formas, ¿no? Y eso es válido en todas partes, como has dicho, ¿no? Mira en Argentina, en México, en Brasil, en el Perú, en Colombia, ¿no? Entonces es algo que recorre toda la región, ¿no? Frente a este contexto tan complejo, yo quería retomar la pregunta de si el politólogo tiene algún papel en la transformación de la política. Digamos, de lo que conocemos ahorita nosotros, de alumnos de pregrado, es que los politólogos están metidos en la academia y si se meten a transformar la política es a través de la burocracia, ¿no? Entran como burócratas de ministerios, pero mi pregunta es si eso es suficiente o qué piensas sobre esta tendencia a que en general los científicos sociales han dejado de inmiscuirse en política, ¿no? No sé cuál es tu apreciación sobre ese tema. Bueno, a ver, eso que acabas de decir al final tiene pues que ver con el hecho de que en general en el país la política está en crisis y en general en el país ha habido un alejamiento de la ciudadanía y de los jóvenes respecto a la militancia partidaria, política, ¿no? Entonces no es solo una cuestión de los científicos sociales o de los politólogos, ¿no? El conjunto de la sociedad se ha retraído respecto a la política, ¿no? Yo creo que con todo, pues si es que nos interesa la ciencia política es porque nos interesan mucho los asuntos públicos, ¿no? Y la realidad política, obviamente. Entonces sí, hay muchas maneras de incidir a través pues de eso, de trabajar en el sector público, o en fin, haciendo ciencia política en términos más académicos. Por supuesto, la opción de la militancia política no tenemos por qué descartarla, ¿no? Es más, uno diría, la formación en ciencia política debería prepararte para tomar mejores decisiones políticas, ¿no? Pero yo creo que hay que ser conscientes que son terrenos diferentes y que yo diría que la principal diferencia entre la acción política y la ciencia política tiene que ver pues con el hecho de que en el político prima mucho la voluntad, ¿no? Tú quieres que las cosas sean diferentes y empujas en la dirección en la que tú quieres que vayan las cosas. Mientras que el politólogo trata de entender por qué y cómo ocurren las cosas, ¿no? Entonces, como digo, idealmente puede haber una comunicación muy buena entre ambas cosas y hacer un buen matrimonio, digamos, entre la ciencia política y la militancia política, o también puede ser una relación muy mala, ¿no? ¿Y en qué sentido? Yo creo que viene cuando confundes los deseos con la realidad, para ponerlo solamente en una idea y una frase, ¿no? Que creo que es algo muy común en los políticos, ¿no? O que tienen un sesgo cognitivo muy fuerte, ¿no? Ven el mundo desde un ángulo que no se corresponde con la evidencia y con la realidad, ¿no? Y entonces terminan siendo malos políticos y por supuesto si fueran politólogos serían malos politólogos también, ¿no? De eso hay mucho, ¿no? Entonces, en la medida en que eso se pueda controlar, yo creo que se pueden juntar las dos cosas, ¿no? Retomando un poco el texto que escribiste sobre el Instituto de Estudios Peruanos y las Ciencias Sociales en el Perú, haces un recuento, yo creo que bastante valioso, sobre cómo este cambio de paradigma revolucionario a un paradigma democrático, y en este anterior, cómo algunas organizaciones como Odesco, el CEDEP, revistas como Zorro de Abajo y todos los intelectuales que estaban aglomerados alrededor de estas organizaciones tenían una visión particular sobre la participación política y cómo esto ha cambiado un poco. Y creo que una manera bastante clara de poner eso es este cambio de un intelectual a un experto. Y lo que yo quería preguntarte era ¿qué se ha perdido con esta falta de intelectual comprometido? Porque claro, tú mencionas que hemos ganado bastante en el terreno de la profesionalización de la carrera, en el rigor metodológico, pero en algún sentido hemos perdido referentes, visiones más integradoras, imágenes del país. ¿Qué pensarías tú de qué hemos perdido? Bueno, a ver, es complicada tu pregunta. Claro, efectivamente, como dices, si uno compara la situación actual con la década de los años 80, pues eso, son mundos diferentes, maneras de entender la ciencia social diferentes, el contexto social y político
eran totalmente diferentes, ¿no? Ahora, pero pensando en el contexto actual, yo diría que dentro de la disciplina pues hay debates muy intensos y muy interesantes, ¿no? En donde efectivamente, de repente, pues claro, sería una exageración decir que los científicos sociales y los politólogos tenemos que militar en un partido político y hacer acción política, ¿no? De repente eso es exagerado. Pero no es exagerado decir que si uno estudia ciencia política y es politólogo, tiene que preocuparse por los grandes problemas de nuestros países, ¿no? Claro. Y tiene que preocuparse por intentar aportar a la solución de esos grandes problemas que existen, ¿no? Porque efectivamente no parece ser un buen camino, viendo el otro lado, tener una ciencia política hiper especializada, hiper compleja, hiper sofisticada, ¿no es cierto? Pero que no aporte realmente a la discusión de los grandes temas, ¿no es cierto? Y uno empieza a ver tendencias en toda nuestra región en esa línea, ¿no? Es decir, la búsqueda de la profesionalización y de la excelencia académica y lograr que nuestras instituciones mejoren en los rankings internacionales y tengamos publicaciones en las mejores revistas indexadas, ¿no es cierto? Genera una presión por hacer un tipo de ciencia en donde, claro, tú piensas mucho más en los criterios que manejan los journals para conseguir que te publiquen que en aportar a temas sustantivos, digamos. Y ahí empieza a haber pues un dilema, ¿no? Claro. Y yo creo que nuestra universidad afortunadamente es consciente de eso y está tratando de lograr una solución lo más equilibrada posible, ¿no? En donde la universidad no pierda relevancia en su aporte al país, pero al mismo tiempo efectivamente hagamos ciencia social de excelencia y mejoremos en los rankings, ¿no? Como que hay que intentar jugar las dos cosas hasta donde se puede, ¿no? Claro, en el texto tú lo pones como una etapa, un punto medio entre una torre de marfil en la cual los intelectuales están completamente desconectados del país y un activismo puro. Pero ese punto medio, ¿en qué se puede resumir? En defender condiciones mínimas democráticas, promover una igualdad en el ejercicio de la ciudadanía. ¿Cuál es el punto límite que un politólogo debería hacer algo? Bueno, es bien difícil. Ahora, yo pienso que, digamos, aterrizando esta discusión a cosas concretas, ¿no? Yo diría que uno mira el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, uno mira el área de Ciencia Política de la Universidad Católica, y yo creo que tenemos un saludable equilibrio, ¿no? Yo creo que a eso deberíamos apuntar como universidad. Tener diversidad, ¿no? Tener profesores que, no sé, simpaticen más con posiciones de izquierda y tener profesores que simpaticen más con posiciones de derecha, algunos que sean muy especialistas, otros que sean más generalistas. Yo creo que sería muy bueno tener un poco de todo, no tirarnos totalmente hacia una manera de entender la disciplina. Entonces, mientras más diversos seamos, creo que va a ser mejor, ¿no? Creo que nuestros departamentos van a ser más ricos y creo que, digamos, y cada quien tiene que encontrar su balance particular, ¿no? Algunos que están pues como muy comprometidos social y públicamente, pues a ellos habrá que decirles, oye, no descuides la parte más académica. Y a los que son hiper especialistas y academicistas habrá que decirles, oye, pero estás escribiendo en un país que tiene graves problemas y no podemos hacer como que no existieran, ¿no? Claro. Entonces, como que cada quien tiene que encontrar ahí su balance particular, ¿no? Respecto a estos límites del politólogo y hasta dónde debería intervenir, tengo la siguiente pregunta, una pregunta bastante coyuntural. En los últimos días ha estado circulando algunas críticas contra los politólogos porque dicen, se le ha lavado la cara al fujimorismo al mencionar que este sería un partido político, que este tendría cierto liderazgo que se afianza en las urnas, y se dice que parte de la culpa del éxito del fujimorismo mediáticamente sería de ciertos politólogos. Quería saber tu visión sobre esa crítica. Claro, que como un lavado intelectual. Sí, creo que si es que nos metemos a este negocio, ¿no es cierto?, de escribir sobre temas controversiales y agarrar temas calientes, pues nos va a llover siempre, ¿no? Yo creo que no hay que
no hay que preocuparse demasiado por eso. O sea, te van a criticar siempre, digas lo que digas, te van a criticar desde la izquierda o desde la derecha. Lo importante es aportar de la mejor manera con las mejores herramientas que tenemos, ¿no? Además, yo creo que es una crítica muy tremendamente injusta porque, otra vez, miremos la sección de ciencia política de nuestra universidad y vamos a ver que entre nosotros pensamos totalmente diferente. Hay algunos que han sostenido un poco esas posiciones, valorar, digamos, los esfuerzos de construcción partidaria del Fujimorismo con Keiko Fujimori, y hay otros que piensan que el Fujimorismo es una organización mafiosa, y todos somos politólogos y todos somos parte de la misma sección y nos llevamos súper bien, ¿no? Entonces creo que simplemente no es cierto eso, ¿no? Y creo que hay que ser pluralista, ¿no? Y está bien que haya diferentes posiciones y que haya debate, ¿no? Con esta aclaración sobre la lavada intelectual de parte de los politólogos, cerramos esta sección y ya vuelve el populacho. Ya regresamos con El Populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC. ¿Cansado de escuchar música de youtubers? Pues con nosotros te vas a hartar. Escucha a Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Estamos de vuelta con El Populacho. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa El Populacho. Estamos ya cerrando el programa con Martín. Y en esta sección tenemos unas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados politólogos y politólogas. La primera que hacemos es, teniendo en cuenta los retos que enfrenta el país y también por el lado nuestro, ¿no? La universidad, la academia, ¿cómo entender el rol de un politólogo en general, en líneas generales, sin tomar en cuenta el contexto actual que está ocurriendo en el país? Bueno, creo que el politólogo es alguien pues que le interesa entender la lógica del funcionamiento de la toma de decisiones del poder, ¿no? Que se traduce en las decisiones que toma el Estado, los actores políticos, los actores públicos, ¿no? Y por lo tanto tiene un ámbito de acción muy amplio, ¿no? Un politólogo puede ser más académico, dedicado a la investigación, un politólogo puede interesarse en las políticas públicas, un politólogo puede interesarse en la toma de decisiones de Estado, de gobierno, y entonces tiene un margen de acción muy amplio, ¿no? Entonces creo que es una carrera que puede aportar mucho al país, ¿no? Cuando organizamos el lanzamiento de la carrera estábamos convencidos de eso, creíamos que además que podíamos hacer un aporte que no hacen otras profesiones, otras disciplinas, y creo que en el tiempo en el que vamos nos ha ido relativamente bien, y no solamente aquí en la Universidad Católica, ¿no? Otras instituciones hermanas, digámoslo así, públicas y privadas, también tienen interés en abrir programas de ciencia política cada vez más, ¿no?
¿Cuál sería el reto actual para la carrera en la Católica? Bueno, creo yo que consolidarnos, ¿no? Creo que en estos 10, 15 años que tenemos, nos ha ido bastante bien, tanto internamente, porque tenemos, creo, buenos estudiantes, buenos egresados, y creo que también hemos logrado tener muy buena comunicación con nuestros pares en la región, qué sé yo, con la Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Andes, en fin, y otras universidades en otras partes del mundo. Entonces creo que hay que consolidar eso, ¿no? Y creo que también hay que jugar mucho más en pared con otras instituciones que tienen programas de ciencia política, ¿no? Ruiz de Montoya, Villarreal, San Marcos, en fin, etcétera. Lo que hacen ustedes los estudiantes con estos macrocoloquios de ciencia política, juntando todas las escuelas de ciencia política de Lima, me parece algo muy bueno. Y es eso, entonces consolidarnos nosotros como Universidad Católica y consolidar la disciplina en el país, ¿no? Yo creo que eso es lo que corresponde en los próximos años. Una segunda pregunta del populacho es, ¿cuál es tu utopía para el Perú? O sea, ¿qué es lo que deseas? O sea, más allá del análisis, ¿cómo quisieras ver a tu país? ¿Qué tal pregunta? Bueno, yo creo que Perú tiene un potencial que ojalá pudiera aprovechar, ¿no? O sea, digamos, no sé, yo tengo una hija pequeña y claro, yo quisiera que cuando ella sea adulta el país pues fuese mucho más civilizado, ordenado y próspero de lo que es ahora, ¿no? Y creo que, digamos, soy relativamente, o quisiera ser relativamente optimista, ¿no? En el sentido de que muchos de los problemas horribles que estamos sufriendo hoy, quisiera verlos como justamente los problemas del parto y del tránsito, digámoslo así, de una sociedad más igualitaria, más democrática, más tolerante, ¿no? Más plural. Ojalá que efectivamente sea así, ¿no? La tercera pregunta es, ¿qué libro te ha marcado en la vida? Y sí, eso. No sé, no es muy difícil de responder esa pregunta. Pero, digamos, a ver... Perdón por meterme, pero sí. ¿Qué libro como que te marcó también como para estudiar? O sea, algo que hayas leído, como nos decías, entraste por derecho y demás, pero en algún momento pues vino, por ejemplo, Mauricio Zabaleta y nos dijo que a él le marcó mucho Conversación en la Catedral. ¿Qué libro fue determinante así como para cuestionarte y llevarte a profundizar, digamos, en tu vida académica o incluso en tu vida personal, de saber, pucha, estoy bien o me siento cómodo donde estoy? A ver, es bien difícil responder ya, pero podría, digamos, para no quedar mal, digamos, citar un libro, ¿no? A ver, yo cuando estaba efectivamente ya en ciencias sociales, creo, ya estudiando sociología, no sé bien cómo, leí un libro de Octavio Paz que se llama Los hijos del limo, que se los recomiendo si es que tienen algún momento tiempo de verlo, ¿no? Es un libro particular porque es un libro en donde Paz habla sobre el romanticismo como corriente literaria, ¿no? Sin embargo, en ese libro Octavio Paz compara a los románticos, a la corriente literaria del romanticismo latinoamericana, pero empieza a hacer paralelos con la política, ¿no? Y entonces él sostiene, Octavio Paz era un liberal, ¿no es cierto?, en esos años, y en ese libro un poco él define esta tesis de que finalmente los revolucionarios marxistas y otros revolucionarios se les entiende mejor pensándolos como románticos, ¿no? Y hace paralelos bien interesantes entre la corriente literaria, el romanticismo y la utopía socialista, digámoslo así, ¿no? Y para mí, digamos que yo simpatizaba con ideas de izquierda y tenía dudas también. Fue un libro que me hizo pensar las cosas de una manera muy, muy diferente, ¿no? Y encontrar efectivamente que muchas de las utopías socialistas, eso, son sueños románticos, ¿no? Y que había que preocuparse también por desarrollar una perspectiva más realista, si es que quieren, ¿no? Entonces, fue un libro que a mí me impresionó mucho. Me abrió, o sea, nunca había leído nada parecido hasta ese momento, digamos. Ya a estas alturas, Bardit, ideológicamente, ¿dónde te ubicarías tú?
Otra pregunta difícil. ¿Hay algún lado romántico todavía? Sí, yo diría que sí. Digamos, a ver, yo diría que sigo sintiendo que tengo el corazón a la izquierda, digámoslo así. Pero también diría con justicia que veo a los compañeros de izquierda y me siento bien poco identificado con la mayoría de ellos. Entonces yo tengo una disonancia, digámoslo así, entre lo que yo quisiera que la izquierda esté haciendo y diciendo y lo que veo que las izquierdas hacen en concreto, ¿no? Y entonces por eso es que me resulta difícil ubicarme, ¿no? Bueno, ya vamos terminando el programa de hoy. Hoy día hemos conversado un poco sobre la relación entre las ciencias sociales y la vida política, y justamente en ese sentido el próximo programa lo quisiéramos dedicar a entrevistar a actores que inciden directamente en la política. Entonces traeremos a invitados que ya van a ser anunciados durante la semana. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, muchas gracias. Y ya nos vemos la próxima semana.